El gobierno de Pedro Sánchez ha apostado desde prácticamente el inicio de su legislatura por China. Esto es algo que se ha visto evidenciado en los numerosos viajes del presidente del gobierno de Pedro Sánchez a este país, a Pekín. Lo ha visitado en hasta 3 ocasiones en los últimos años y ahora se ha visto esta visita de los reyes que actúan como representantes de España en China. Es cierto que España mantiene unas relaciones comerciales importantes con China y que hay ahí en este país, en este gigante asiático, unos intereses económicos importantes. Pero también es cierto que al otro lado del globo está Estados Unidos y también está esta política de Pedro Sánchez de marcar distancia con Donald Trump y de acercarse a China. Por eso, una de las decisiones más críticas con el gobierno de Pedro Sánchez ha sido esta, la decisión de mandar a los reyes de España, a Felipe y a Leticia, a China, para dar al viaje un rasgo institucional superior y alinearlos con esta política de prestigio que se le está dando a China. Buenos días a todos. Chao, Shang, chao. Soy Iranzu García Vergara, es miércoles, es 12 de noviembre. Nos encontramos ciertamente en un momento de especial relevancia internacional, marcado, como os he escuchado, por esa creciente complejidad que incide tanto en la estabilidad geopolítica como en el desempeño de nuestras economías. En este contexto, España, junto con la Unión Europea, mantiene su firme compromiso con un sistema internacional basado en reglas claras, transparencia y respeto a la legalidad. Hay que tener en cuenta que este acercamiento a Pekín, este acercamiento a China, no solo compromete este peso de España con Estados Unidos, la posición de nuestro país con Estados Unidos, sino que esto también marca una línea frente a la postura de Europa, frente a la postura de Ursula von der Leyen, que es partidaria de mantener una Europa fuerte, una Europa unificada frente a China. I can announce today that we are working on a new Resource EU plan along the lines of the Repower Initiative. Repower EU helped us to overcome the energy crisis together after Putin cut us off the Russian fossil fuels. The aim is to secure access to alternative sources of critical raw materials in the short, medium and long term for our European industries. Almudena Martínez Fornés es jefa de Casa Real del Debate. Hola, Almudena, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Almudena, los reyes están de viaje en China, un viaje en el que se está tratando de fortalecer las relaciones con este país, algo que ya mencionó el rey en su primer discurso. ¿Por qué es importante este aspecto? Bueno, para España es importante mantener unas relaciones de política exterior con el mayor número posible de países y sobre todo con países de la importancia de China, que en estos momentos es la segunda potencia del mundo. Entonces, siempre hay que diseñar la política exterior en función de los intereses de España. Está claro que a España le interesa, por muchas razones, también económicas, comerciales, tener una buena relación con China. Y las visitas de Estado, digamos que son como el broche a una buenísima relación. Generalmente impulsan, fortalecen esas relaciones, que las de España con China pues son bastante antiguas y además ya las venían fomentando también en el anterior reinado los reyes don Juan Carlos y doña Sofía, que hicieron 2 visitas de Estado. Sin duda, unas visitas de gran importancia, unas visitas que está respaldando ahora los reyes, la monarquía, pero aquí hay otra arista y otra parte política, que es que Pedro Sánchez ha viajado en 3 ocasiones a Pekín, acercándose a la política china, al gobierno chino y alejándose un poco de Donald Trump. Y mi pregunta es si está usando Sánchez también un poco la visita de los reyes para sus propios fines políticos. Claro, el problema sería ese, ¿no? Que los reyes solamente hicieran visitas de Estado a los países
que forman parte del espectro ideológico de Pedro Sánchez. Eso no estaría bien, porque la política exterior hay que diseñarla en función siempre de los intereses de España, no de la ideología de los mandatarios que estén gobernándolos en ese momento. Todo eso no hay que tenerlo en cuenta. Son los intereses de España los que se tienen que imponer, ¿no? Y es verdad que en este caso, pues Sánchez ha preparado una visita de Estado de los Reyes a China en un momento en el que se está alejando de Estados Unidos. Entonces, no está bien que la neutralidad que tienen que mantener los reyes, pues en este caso se vea escorada hacia un lado, al menos en la política exterior, ¿no? Y eso es lo que se le critica a la política exterior del actual gobierno, ¿no? Que apenas nos vienen a ver personas, recibimos muy pocas visitas de Estado, hacemos muy pocas visitas de Estado, pero luego además pues las hacemos sin tener como un planteamiento global. Hay que ver todas las visitas, a todas las personas que vamos a ver y a todas las personas que nos vienen a ver, y qué tipo de países visitamos y con cuáles tenemos relaciones, con cuáles queremos mejorarlas, y todo eso hay que verlo desde un punto de vista mucho más integral, más amplio, para que sea, digamos, que esté bien equilibrada nuestra política exterior. Ana Martínez, corresponsal política del Debate. Ana, ¿cómo afecta que Pedro Sánchez haya decidido aliarse con China? ¿Cómo nos afecta esto a España? Lo que busca Sánchez Iranzu es una relación privilegiada con el gigante asiático. Digamos que no al margen de la Unión Europea, pero sí por encima de la Unión Europea. Es por eso que en los 2 últimos años Pedro Sánchez ha viajado a China hasta en 3 ocasiones. Inicialmente, pues para suavizar el déficit en la balanza comercial que tenemos con el gigante asiático. Actualmente importamos en torno a 40.000 millones más de mercancías de lo que exportamos, y eso ni siquiera ha mejorado a pesar de, como digo, los 3 últimos viajes de Sánchez en 2 años. Hay que tener en cuenta que China no busca socios, busca clientes, y que aparte es un país muy hostil para las empresas extranjeras, a las que le suele poner muchas trabas, y que los negocios no se hacen en empresas privadas, sino en los despachos del Partido Comunista. Y en esa estrategia de intentar tejer una relación privilegiada, pues se enmarca el viaje de los reyes de España, considerado una visita de Estado, es decir, una visita al más alto nivel. Que tanto España como Europa tenemos un importante déficit comercial con China, que hay que trabajar por subsanar, y que no debemos dejar que las tensiones comerciales se interpongan al potencial crecimiento de nuestra relación entre China y España, y entre China y la Unión Europea. Bueno, el presidente Sánchez suele decir que la política exterior del gobierno de España no va contra nadie, pero es verdad que su acercamiento, que no alineamiento, ojo, pero su acercamiento a China está provocando recelos a ambos lados del Atlántico. Por un lado, en Estados Unidos, no hay más que recordar el enfado de la administración Trump cuando en abril Pedro Sánchez mantuvo un viaje a China en medio de unas tremendas hostilidades, del punto álgido de las hostilidades entre Estados Unidos y China por la guerra arancelaria. Bien es cierto que ahora el viaje de los reyes se produce en un contexto distinto, de cierta distensión. Hace unos días se vieron el presidente Trump y el presidente chino Xi Jinping en una ciudad de Corea del Sur, y llegaron a algunos acuerdos en cuanto a aranceles y tierras raras. Y por otro lado está la Unión Europea, cuyas instituciones pues no terminan de entender que España quiera tener una voz propia y no colegiada
en lo que se refiere a la relación con China. Recordemos que en julio la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costas, viajaron a China para reunirse con Xi Jinping, y el resultado de esa reunión fue manifiestamente mejorable, como lo son en sí las relaciones entre la Unión Europea y China, especialmente por lo que es la importación de coches eléctricos chinos, que está haciendo bastante daño a la producción europea en un sector donde Europa es una gran potencia. Hablamos con Aquilino Cayuela, él es catedrático y profesor en la Universidad CEU Abad Oliba. Hola Aquilino, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Aquilino, estamos hablando de este nuevo giro internacional con respecto a la posición, ¿no?, de España con China, porque ahora mismo el gobierno de Pedro Sánchez quiere mostrar este acercamiento a China. Pues yo creo que la raíz está también en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que ya hizo un enorme acercamiento a China, le dio muchísima entrada a nivel comercial, pero quizá ahora lo que agrava la situación es el tema de la seguridad, ¿no? Porque los contratos que hay con Huawei y con empresas chinas que sí que afectarían a temas de seguridad interna, y hace que España, si ya tiene ciertas dificultades, por ejemplo con la OTAN, ¿no?, por su resistencia a aportar ese 5%, tiene, que ya eso empezó con Rodríguez Zapatero, ese distanciamiento con Estados Unidos, pues el acercamiento a China en este tipo de cuestiones pone la situación de España a nivel internacional en una posición bastante difícil, ¿no?, y bastante marginal, ¿no? Y yo creo que evidentemente con China es un país que claro que hay que negociar, o sea, pero hay que tener en cuenta que ahora mismo el mundo, o sea, en el plano internacional el mundo está digamos dividido en una multipolaridad hostil, directamente hostil con Rusia, pero de una manera más contenida también con China, ¿no? Estamos viviendo en un contexto de una lucha de hegemonías. Estados Unidos, Europa, que podemos decir está en el lado de Estados Unidos, y en el otro lado están China y Rusia, ¿no? Entonces, cuestiones que afectan a temas de seguridad, que son sensibles a temas de seguridad, como este tipo de contratos con empresas chinas que pueden acceder a la información, incluso de los servicios de inteligencia, de las fuerzas del ejército, de las fuerzas de seguridad, yo creo que nos pone en muy mala situación, ¿no? Y Sánchez, igual que Zapatero, quieren mostrar, en este caso yo creo que para contentar a la parte del gobierno que al fondo es altamente antioccidental, ¿no?, a sus apoyos de gobierno que son más antioccidentales, ¿no?, pues esto nos está poniendo en una situación yo creo muy comprometida, ¿no? Esto, en fin, es lo que me parece más grave del camino que está siguiendo Pedro Sánchez en este sentido, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto, por ejemplo, a nuestra relación con Estados Unidos? Pues la relación con Estados Unidos, ya acuérdate, ¿no?, cuando Zapatero no quiso, o sea, en aquel desfile militar, no se comportó adecuadamente, ¿no?, con respecto a Estados Unidos, pero yo creo que ahora es peor, o sea, es como menos simbólico, pero más real. Y por eso Trump además no para de repetir cada vez que se tiene ocasión, pues como España, o sea, yo creo que es muy manifiesta en las manifestaciones de Trump, en las veces que habla Trump, el decir que España es un país muy dudoso, ¿no?, en cuanto a la alianza, en cuanto al futuro, en cuanto al tema, digamos, de defensa y seguridad, ¿no? O sea, está comprometiendo mucho
mucho a nuestro país en este sentido, ¿no? Y reitero que yo creo que de una manera muy irresponsable, ¿no? Muy irresponsable. Y evidentemente con Estados Unidos creo que no nos interesa en absoluto llevarnos mal, tal y como está ahora mismo la coyuntura internacional, todo lo contrario. O sea, tenemos que saber en qué lado estamos, ¿no? Del mundo, ¿no? Aquilino, gracias por hablar de todo esto con nosotros en Hoy en el Debate. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti. Gracias por escuchar Hoy en el Debate. Mañana seguimos con más.